El mar, enorme, misterioso y con una gran cantidad de historias y leyendas, también se han librado a lo largo de la historia sobre la superficie, grandes batallas que tenían un enorme peso sobre todo para los imperios y civilizaciones que han ido existiendo a lo largo del tiempo. Hoy os traigo las 10 batallas navales más importantes de la historia en las que mucho estaba en juego, muchas vidas se perdieron y muchas atrocidades se cometieron y se vivieron. Comencemos. Número 10. La batalla del Golfo de Leyte. En octubre de 1944 tuvo lugar la mayor batalla naval de todos los tiempos, la del Golfo de Leyte, en que los norteamericanos destruyeron el poderío naval japonés, iniciándose el principio del fin de la guerra en el Pacífico. Esta gigantesca batalla, en la que hubo más de 700 barcos en la lucha, se extendió sobre una zona de unas 500 millas cuadradas. A diferencia de las demás acciones que habían tenido lugar a ese momento durante la Segunda Guerra Mundial, en este encuentro se utilizaron todos los elementos defensivos existentes, desde los submarinos hasta los aviones. Leyte fue tan decisivo como Salamina o Trafalgar, sobrepasando en mucho a la batalla naval de Jutlandia, tanto en distancias de tiro como en tonelajes y pérdidas. Esta batalla se libró en dos fases. En la primera los japoneses tendiendo un cebo a los norteamericanos lograron separar apártese sus flotas de la isla de las Filipinas, esto fue aprovechado por los japoneses para atacar los navíos norteamericanos que allí se encontraban. Sin embargo, para lograr este objetivo Japón perdió la cantidad de 4 portaaviones, un crucero y 2 de sus 5 destructores. En la segunda fase el plan Shaw ideado por los japoneses se volvió totalmente en su contra. Los acorazados norteamericanos controlaban la entrada a Leyte. Ante esto se produjo una gran batalla en las cercanías de esa zona que acabó con la retirada de los japoneses que en su huida fueron bombardeados desde el aire. Estos a su vez, desaprovecharon inexplicablemente la gran oportunidad de adentrarse en Leyte y hacer frente a los navíos americanos. Número 9. La batalla de Jutlandia. Fue la batalla naval más importante de toda la Primera Guerra Mundial, único momento en el que las flotas alemanas y británicas se enfrentaron cuerpo a cuerpo frente a las costas de Dinamarca, 1916. Todo empezó con una estratagema alemana de intentar vencer a la flota inglesa por partes. Para ello lanzaron un cebo que fue seguido por los británicos, sin embargo, unas escuchas permitieron mostrarles la envergadura del conflicto. Debido a esto pronto los británicos enviaron más tropas al combate donde se verán las caras unas 250 naves, 61 torpedos, 1 portahidroaviones, y alrededor de 40 acorazados. Una infinidad de navíos que acabó con grandes pérdidas para ambos. Definitivamente ambos reclamaron la victoria, sin embargo fue momento para abrir la veda hacia ataques submarinos y la continuación de esta Primera Guerra Mundial. Número 8. La batalla de Tsushima. A principios del siglo XX Japón se consolidaba como una gran potencia naval en la época. Este potencial había quedado patente en la guerra contra China en la que a pesar de vencer, estos no obtuvieron los beneficios esperados en parte debido a la intromisión rusa. Debido a esto comenzó a surgir un malestar contra estos que llevó a Japón a forjar una gran flota que los atacó por primera vez en el Pacífico en 1904. A partir de este momento Japón se haría con la iniciativa en la batalla, en la que siempre salía ganadora y que forzó a Rusia a desplazar a parte de su flota nada más y nada menos que 18.000 millas, bordeando África, para obtener refuerzos. Sin embargo estos también fueron incapaces de vencer a los japoneses, que con mejores medios y tácticas preparadas consiguieron acabar con los rusos de nuevo. Como consecuencia Rusia se vio obligada a firmar una paz por la que reconocía el protectorado de Japón sobre Corea, derecho que tiempo atrás había quitado a los nipones. Número 7. La batalla de Navarino. Hacia 1827 durante la Guerra de Independencia griega tenía lugar un conflicto naval entre las flotas otomanas y egipcias contra las flotas británicas, francesas y rusas. Al fin de la guerra salió como vencedora esta última alianza que constaba de 10 navíos de línea, 10 fragatas, una corbeta y 3 navíos británicos, lo que a lo sumo constaban unos 1.200 cañones potenciales y una tropa de alrededor de 22.000 hombres. Es curioso que pudieran alzarse con la victoria sabiendo que las fuerzas contrarias contaban con casi cerca de navíos con un potencial de 2.100 cañones y una tropa similar. En esta ocasión la estrategia y la astucia del almirante Ridley permitió una gran victoria en cerca de 4 horas donde la flota turca al final del conflicto se encontraba prácticamente desaparecida. Número 6. La batalla de Trafalgar.
Ante el dominio en tierra de Francia y el dominio naval de Inglaterra en 1805, Napoleón intentó de nuevo repetir la hazaña fracasada años atrás por Felipe II de invadir las Islas Británicas. El encuentro terminó con nueva victoria inglesa. Tras una intensa batalla en la que participaron algunos barcos españoles, el almirante al mando de la expedición Villeneuve quedaba reclutado. De la misma manera lo haría el almirante Nelson, obteniendo sin embargo un resultado bastante más positivo. Como consecuencia a esta hostilidad entre Francia e Inglaterra, los británicos ayudaron a España y Portugal en sus respectivas rebeliones ante el Imperio francés de Napoleón. Número 5. La Batalla del Nilo. Llevada a cabo en 1799, esta batalla, que duró 2 días, enfrentó a las tropas revolucionarias francesas y a la Armada Real inglesa. Los franceses, que se habían hecho con el control fácilmente de Egipto, no pudieron escapar esta vez a la supremacía que estaba adquiriendo Inglaterra en los mares. Allí se desplazaron los británicos para, de manera fácil y superando en proporción 2-1 a los poderosos navíos de Bonaparte, acabar con el control francés en la zona gracias a una estrategia sutilmente calculada. Número 4. La derrota de la Armada Invencible. Durante la época de Felipe II, España se estaba haciendo con una de las mayores flotas de todo el continente. Esta estaba formada por 140 grandes navíos y alrededor de 60.000 hombres dispuestos a la lucha. Con el propósito de invadir Inglaterra, zarpó la Armada Invencible en 1588, si bien es cierto que desde el comienzo experimentó infortunios. Finalmente, y tras una serie de chivatazos de españoles cautivos, los ingleses se formaron bajo el mando de Lord Howard para hacer frente a esta expedición que quería llegar a Londres a través del río. Definitivamente, tras una mala estrategia y una buena respuesta de los británicos, la Armada española quedaba inerte, cosechando una de las mayores pérdidas de la historia náutica española. Número 3. La Batalla de Lepanto, 1571. Batalla llevada a cabo entre la Liga Santa, formada por el Reino de España, los Estados Pontificios, Venecia, Malta y el Ducado de Saboya, contra las fuerzas del Imperio Otomano. En esta batalla, donde se enfrentaron una coalición cristiana contra la religión musulmana, saldrían vencedores los primeros, quedando solo 30 naves turcas al final del conflicto debido al interés del control mediterráneo. Finalmente, la victoria cristiana sería atribuida a la Virgen del Rosario por haberse celebrado el primer domingo de octubre. Victoria en la que participaron cerca de 500 galeras, 90 galeotas turcas y 80 bergantines cristianos, sumados a un ejército de aproximadamente 200.000 hombres, de los cuales pocos efectivos volvieron a tierra con vida. Número 2. La Batalla de Accio, 31 a.C. Batalla que tuvo lugar frente al Golfo de Ambracia, librada por las tropas de Cayo Julio César Octaviano y las de Marco Antonio y su aliada Cleopatra. Ambos se disputaban en una de las batallas más importantes de la historia, el dominio del Imperio Romano. En esta batalla, donde combatieron más de 2.000 hombres y se utilizaron más 900 navíos, la victoria fue para Julio César gracias a la estrategia en combate y a la velocidad y agilidad de sus navíos. Tras el fin de esta guerra se llevó a cabo el fin de la República Romana y el comienzo de la época del Imperio. Número 1. La Batalla de Salamina, 480 a.C. Tuvo lugar en el transcurso de la Segunda Guerra Médica, donde griegos y persas se enfrentaron, quedando vencedores los primeros. El objetivo de los persas, invadir Grecia, se vio truncado a pesar del gran ejército del que disponía, tanto por número de embarcaciones como por superioridad de tripulantes. En esta gran batalla, las fuerzas griegas contaron con cerca de 380 trirremes por cerca de 1.200 pertenecientes a las fuerzas persas, los cuales perdieron un gran número de efectivos debido a las tormentas frente a la costa de Magnesia y a la costa de Eubea. Bueno gente, ya sabéis cuáles han sido las batallas navales más importantes. Espero que el contenido de este top os haya gustado, y si es así, os agradezco de que lo compartáis en vuestras redes sociales o que habléis del tema con vuestros amigos o familiares. Para terminar, os mando un abrazo a todos y un beso a todas. Cuidaos mucho y nos vemos.